Hay cosas que no siempre decimos, como cuánto nos importan nuestros seres queridos o cuánto queremos cuidarlos, incluso cuando no estemos. Un seguro de vida es la forma más silenciosa de decir, todo va a estar bien. Ahora tú puedes cuidar de ellos, sin complicaciones, sin cambios inesperados, con la tranquilidad de saber que todo está bajo control, porque debería sentirse así. Claro, seguro y a tu medida, acompañándote en cada etapa, respaldando tus ingresos e incluso devolviéndote lo que inviertes. Hoy, toma la decisión de asegurar el mañana, por ese futuro que solo tú puedes proteger. ASA, el león a su lado. Amanece y con un nuevo día también empiezan miles de historias. Personas que se esfuerzan, que no paran, que impulsan con optimismo su futuro y el de los suyos. Gente que le sonríe a la vida, que se preocupa por los demás, que sueña con el mañana. En BN Seguros compartimos ese mismo sentimiento. Cada día velamos por el bienestar de las personas, protegemos lo más valioso, la familia, el hogar y los sueños. Somos la corredora de seguros que acompaña a los costarricenses, apoyándolos cuando algo se cruza en su camino. Cada historia importa. Protegerlas es nuestro verdadero compromiso y la tranquilidad de quienes la viven es nuestra promesa. Porque al final, lo que nos mueve es lo mismo. Cuando la jornada termina, volvemos a casa donde también nos esperan con los brazos abiertos y la felicidad de saber que llegamos bien. En BN Seguros, lo que nos mueve es proteger a quienes amamos. Cada historia empieza con un primer paso. Y lo más valioso es lo que te impulsa a avanzar. Durante 15 años, evolucionamos juntos, con propósito, visión y la confianza que nos das cada día. Tu bienestar y el de tu familia es nuestra prioridad. BMI Costa Rica. 15 años de respaldo, compromiso y evolución. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un foro más del Financiero. Mi nombre es Sergio Morales, yo soy jefe de redacción del Financiero y es un gusto que nos acompañen a este foro. Hoy vamos a presentarles un tema súper interesante y del que pues estamos muy interesados en que conozcan todavía mucho más. Se trata del mercado de seguros y específicamente sobre los seguros de vida. Un tema que no solo hay que verlo como un producto financiero, sino también como una herramienta o como una línea de defensa de personas y de empresas ante eventualidades, sobre todo para no quedar desprotegidos ante cualquier eventualidad. Y eso es sumamente importante. Para eso hemos invitado a una serie de especialistas que nos van a ayudar a presentar, a conocer y a profundizar un poco más sobre el tema, porque no tenemos la obligación de saberlo absolutamente todo y esa es también parte de nuestra preocupación de llevarles información de utilidad para que ustedes tomen decisiones, para que se informen, para que tal vez si habían tenido un interés por ahí remoto, pues entonces ahora puedan tener más elementos informativos para tomar esta decisión. Abarcaremos temas prácticos, abarcaremos temas legales y trataremos, pues, obviamente de llevar las preguntas que en el pasado nos han hecho al Financiero a este foro. Muy bien, voy a presentarles a mis primeros invitados. Sí les digo, este foro va a estar dividido en dos partes. Vamos a tener en la primera parte este tema del seguro visto desde las aseguradoras y una corredora de seguros, y en la segunda parte vamos a ver un panorama un poco más general del mercado, las regulaciones y los aspectos a los que pueden recurrir los asegurados para entender mejor el mercado. Muy bien, voy a presentarles a mis invitados de este día. Comienzo con don Wilber Barrios, director comercial de Salud y Vida de ASA Costa Rica. Buen día, muchas gracias por estar aquí, don Wilber. Muchas gracias por invitarme. Y quiero presentarles también a don Javier Solís,
Él es de BMI Seguros. Don Javier, bienvenido. Muchísimas gracias, don Sergio. Un honor para mí estar en este panel. Gracias a usted. Y también quiero presentarles a don David Villalobos, director comercial de BN Seguros, una corredora de seguros. Don David, bienvenido. Buenos días, don Sergio. Muy feliz de estar acá hablando de estos temas importantes que necesitamos que la población conozca más a profundidad. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Empecemos. Qué bueno esto cuando uno pues le dicen, hay que ir a hablar de lo que uno hace, ¿verdad? Pues bueno, saquémosle provecho a eso. Presentemos primero este tema. ¿Qué es y para qué sirve un seguro de vida? ¿Verdad? Primero eso, y vamos a ir cayendo en ya la aplicación práctica de estos productos y demás. Pero entonces, así como estamos en orden, quisiera comenzar con don Wilber, que me ayude con la definición. Muy bien, muchas gracias. Digamos, en general, los seguros lo que buscan es cubrir la pérdida financiera ante un evento que no tengamos programado, digamos, era algo que surge de repente. Y ahí están los seguros de auto, de incendio, ¿verdad? Ante acontecimientos que no prevemos. El seguro de vida cubre, pienso yo, lo más valioso, ¿verdad? El acontecimiento que es una muerte prematura, porque todos nos vamos a morir. El tema es que si nos morimos de manera prematura, digamos, no como te ha pensado en la naturaleza, a la cierta cantidad de años, y si esa persona que fallece es el proveedor económico de una familia, esa familia tiene un problema económico importante, y eso es lo que busca cubrir un seguro de vida. Ok, tal vez ampliemos un poquito más con esta definición, incluso desde la experiencia, cómo lo han visto, ¿verdad? Don Javier, en el caso de seguros de vida. A ver, yo pienso que toda persona, sin importar su ingreso económico, debe tener un seguro de vida. Todos, sin excepción. El seguro de vida se alinea con las necesidades de la persona, necesidades de la familia. Y existen productos que van desde un autoexpedible para cubrir montos pequeños, un vida de seguro a término, que se usa mucho para la parte de cubrimiento de deudas financieras, y también para planificación familiar en cierta etapa. O sea, el seguro de vida a término va por años, entonces se puede establecer cuando la persona o la familia necesita una cobertura específica, y luego ya pasando a los seguros de vida universal, que va más alineado con planificación patrimonial. Entonces, bajo ese punto, y como explicaba Wilber, la vida protege un hecho que puede ser futuro y que nadie sabe cuándo va a pasar, que es la muerte. Entonces, si una persona, como le digo, sin importar su ingreso económico o en el momento de la vida que se encuentre, no tiene un seguro de vida, el hecho cierto es que sí va a haber un desmejoramiento o una complejidad de su familia y de lo que las personas dependían de él a nivel de ingresos. Entonces, realmente, el seguro de vida viene a complementar eso, y podemos hablar un poquito más de qué necesidades pueden abarcar en etapas de la vida. Yo voy a alejarme un poquito del concepto de don Wilber, porque hay algo que tal vez he visto en experiencia, ¿verdad? En experiencia de grupos familiares, allegados a uno, amigos y demás, y es que incluso ni siquiera muerte prematura, incluso gente que pues sería mayor ya, y de lo cual es esperable, tal vez hay familias que incluso tienen dependencia de ese individuo, ¿verdad? Entonces, correcto. Qué delicado, no importa si es prematura o no, como dice don David, todos prácticamente deberían tener, porque puede afectar a una familia. Escenarios pueden haber muchos. Me imagino a alguien que tenga familia, estén estudiando y los estudios tengan que pagarse. Sí. El futuro de un integrante de esa familia puede verse truncado porque ya se acabaron los ingresos. Tal vez una pregunta clave que hay que hacerse, justo lo que decía Javi, no importa el ingreso de la persona, a veces se piensa que un seguro de vida es para alguien que gana mucho, digamos, ¿verdad? O justo lo que mencionaba Sergio, de la edad. Yo creo que la pregunta clave aquí es, yo debo preguntarme, ¿qué pasa si yo me muero mañana? Digamos, ¿qué es lo que le haría falta a mi familia? Y entonces ahí empieza que, dependiendo de la edad que esté, en la edad productiva que esté, o mi esposa, o mis hijos, o mis nietos, también puede pasar, o mi sobrino,
porque a veces yo estoy a cargo de mi sobrino. Es que la complejidad de los grupos familiares, ahí podemos Exactamente. seguir, ¿verdad? Entonces lo que yo debo preguntarme es, ¿qué pasa si yo me muero mañana? Digamos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la afectación financiera que va a tener las personas que dependen de mí? Y ahí es donde entra el concepto que decía Javi, no importa el ingreso de la persona, pueden ser $100, pueden ser 1,000, pueden ser $100,000, pero eso va a hacer falta y es la subsistencia de una familia o de un dependiente. Y entonces, ante esa pregunta, es donde hay que pensar qué es lo que necesito yo para cubrir esa incidencia en mi familia, y ahí es donde surgen los seguros de vida, que hay de diferentes tamaños y formas y formas de hacerlo, digamos, y bueno, y para eso también están los asesores de seguro, las corredurías, para poder decirle a la persona qué es lo que usted necesita, pero hay que quitarse eso de la cabeza de que primero que son muy caros, que son para personas que tienen ingresos altos, sino que la pregunta clave aquí es qué es lo que le va a hacer falta a mi familia y ahí empezar a construir. Claro, sin duda alguna son preguntas como claves y tal vez no solo planteársela a uno, sino que planteársela en el seno del grupo familiar, ¿verdad? Decir, bueno, ok, todos nosotros, el grupo, ¿qué hacemos? Exacto. Sí, falta fulano, sutano, perencejo el día de mañana, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo abordarlo incluso en grupo? Porque, entonces tal vez la mejor opción es tener un seguro de vida para enfrentar los primeros golpes que produce esa pérdida, ¿verdad? Es que qué peligroso desbalancear ahí a alguien. Yo insisto en mi ejemplo de un muchacho, una muchacha que esté estudiando en la universidad y dependa de ese perfectamente, es ahí donde vienen esas historias de tuve que dejar mis estudios para ir a trabajar, etcétera. Pero bueno, súper interesante eso. Y la otra parte, el hecho de que llegué a 65 años y me pensioné, no quiere decir que ya no ocupo un seguro de vida, ¿verdad? Ojo con eso. Pero bueno, tal vez desde el punto de vista de la comercialización, me gustaría que abordáramos este tema, don David, ¿qué le recomiendan ustedes cuando se topan con estas realidades? ¿O qué preguntas reciben ustedes cuando vienen la gente acercándose específicamente por esta línea? Sí, vamos a ver, preguntas muchas, ¿verdad? Dudas muchas, pero podemos tal vez enfocar en tres. Por ejemplo, las personas piensan que tal vez la prima o el que llamamos el costo es inaccesible, ¿verdad? Porque piensan que son muy caros, como le decía ahora el compañero. También tienen muchas dudas sobre en qué casos va a cubrir el seguro y en cuáles no, ¿verdad? Entonces, pues ahí eso es parte de nuestro rol, ¿verdad? Asesorar a los clientes. El cliente, digamos, no tiene que volverse un experto en seguros, ¿verdad? Porque para eso estamos las corredurías o los intermediarios en general, para poderles explicar, ¿verdad? Los alcances, los costos, ¿verdad? Y también pues se generan bastantes dudas ya cuando hay un tema de indemnización, qué requisitos tengo que presentar, ¿verdad? Qué trámites tengo que hacer, etcétera. Entonces, prácticamente esas son como las dudas generales, ¿verdad? Que se generan a nivel del tipo de productos. Y en el tema del seguro de vida, como decían ellos, es muy importante ese contexto de la persona, ¿verdad? En el momento que está la persona. Si tiene personas dependientes, porque como usted decía, inclusive hay personas que los padres pasan a ser dependientes de los hijos, ¿verdad? Ya en ciertos niveles avanzados. Entonces es importante que la persona tenga ese contexto. Si yo falto, ¿verdad? ¿Qué va a hacer falta, ¿verdad? A esas personas dependientes. Y el seguro no es que va a reemplazar a la persona, pero sí va a alivianar, ¿verdad? Un montón, pues ese futuro para que pues esas metas, esos sueños que tiene la familia, pues al final se puedan cumplir. Qué importante eso que menciona. Esa es me parece otro buen ejemplo, ¿verdad? De padres dependientes de los hijos. Correcto. Ya sabemos, y ustedes lo saben, pero me imagino que se revisan los datos constantemente de la longevidad del país, ¿verdad? Y cómo nos estamos haciendo mayores. Entonces, caramba, imagínense unos señores mayores que dependen de sus hijos, que tal vez tienen un buen ingreso y por alguna razón faltan mañana. ¿Y qué van a hacer esos señores? Con tal vez una pensión un poco mínima y bueno, y también, ¿por qué no? Con el derecho que tienen absolutamente de tener el estilo de vida que tengan, ¿verdad? Eso es que no estamos mirando eso. Sí, correcto. Pero bueno,
ahí usted dijo algo que me interesa tal vez aclarar, y es, quizá el seguro de vida, y me corrigen por favor, tenga una de las condicionantes más simples, más crudas y más simples, ¿verdad? Y es precisamente la muerte. Entonces, no sé si es uno de los seguros que precisamente tiene que llenar menos requisitos con respecto a otros que son tal vez más complejos. No digo que imposibles, pero más complejos. No sé si alguien... Sí, no, eso va a depender, Sergio, de qué tipo de seguro la persona esté tomando. Ajá. Yo creo que para irnos un poquito más atrás para dar contexto, el sistema financiero y los bancos han hecho muy buen trabajo y apalancando o llevando el seguro de vida a tenerlo junto a un crédito. Y eso ayuda mucho. En el primer acceso o conocimiento que tiene una persona a los seguros es generalmente por medio de un crédito. Entonces, todo crédito financiero generalmente lo acompaña un seguro de vida para que en caso de fallecimiento de la persona, pues la deuda no quede. Entonces, eso es algo que ya a nivel crediticio está. Lo que pasa es que las personas no saben también que pueden tener acceso a otro seguro para la planificación familiar. Y con eso ya aterrizo un poquito más la pregunta. Cierto, los créditos, y si nos metemos un poquito a hablar de colectivas, toda persona que tiene un crédito, ya sea hipotecario o prendario, en caso de fallecimiento, la aseguradora paga esa deuda. Pero ¿qué pasa con la estabilidad de la familia? Porque bien, no, ya quedan sin deuda, pero ese proveedor ve truncada su vida y por consiguiente la familia que dependía de ella va a mejorar su calidad de vida. Entonces, ahí es donde podemos aterrizar seguros de vida a término en momentos específicos o el punto que toca David sobre dependencia de otras personas, aunque sean padres o hijos, en un seguro de vida universal. El seguro de vida universal viene a acompañar un componente de ahorro al seguro y ya entonces es de mucho más valor para la persona porque no están pagando un seguro de vida que desaparece después de que el periodo termina, sino que puede recuperar valores, es decir, dinero, en cierto tiempo. Entonces ese componente tan valioso se complementa como un aditamento, pero es un complemento ya para el retiro, donde la persona, como mencionabas ahora, de 65 años, no es que no necesite un seguro, es que debería estar más bien en el momento de mayor robustez en ese tipo de seguros. Bueno, me gusta eso que acaba de decir usted, el momento de mayor robustez. Correcto. Para protegerse, ¿verdad? Que complementa el tema de longevidad de las personas, que es un tema de que hay adultos que ya llegan a su etapa de retiro y realmente la pensión no alcanza para que tengan una vida o el estilo de vida que tenían. Entonces, se hace una buena planificación familiar a nivel económico y de seguros, se lo acompaña con un seguro, como decía David, de esa asesoría que muchas veces una persona, y no tiene por qué saber de seguros, pero sí puede preguntar, y por preguntar no cuesta nada. Correcto. Las asesorías, digamos, a nivel de cliente, cualquier intermediario, sea agente o corredor, no cobra directamente al cliente por su servicio. Entonces las preguntas son gratis. Y ahí la persona le puede ayudar, el intermediario le puede ayudar a resolver si es un tema de protección familiar, si es un tema de deudas, o si es un tema de... Por acercarse a preguntar cuánto vale, no le van a cobrar. Es correcto. No. Eso está clarísimo. Importante. Ok, muy bien. Bueno, yo creo que tenemos ya ahora sí, claro, el seguro de vida. Y la importancia que esto tiene, no solo práctica, sino también en nuestra realidad demográfica. Pero tal vez quisiera, ahora sí, vamos a ver qué tipos de seguro de vida hay en el mercado. Obviamente, tal vez que me hablen desde la experiencia de ustedes. Comienzo por el otro extremo. Sí, bueno, los seguros de vida en general, digamos, están los seguros colectivos y los seguros individuales. Los seguros colectivos normalmente están en la modalidad de beneficio empleado, es decir, hay un patrono que contrata un seguro de vida para todos sus empleados. Ahí está el colectivo. Está el colectivo también de saldo deudor, que ya mencionaba Javi, que es para cubrir deudas. Eso normalmente va atado a una institución financiera, digamos, ¿verdad? Y se contrata en conjunto para cubrir el saldo de la deuda en el caso de la muerte. Y los individuales son, ahí sí hay de diferentes maneras de comercializarlo. Hay seguros muy básicos, digamos, ya Javi mencionó autoexpedibles y ese tipo de seguros que son bastante básicos. Y luego ya están los individuales
un poco más robustos, ¿verdad? Los que van a cubrir a cierto término de años, los que van a incluir inclusive ahorros, ¿verdad? Como el seguro universal que mencionaba Javi o el de vida entera, que es el seguro, los dos grandes rubros individuales, el seguro temporal, que es yo lo voy a contratar de aquí a que cumpla 65 años o que cumpla 70 años. ¿Por qué? Porque lo que quiero es cuidar la pérdida financiera que va a tener mi familia en la etapa en que yo soy el proveedor o soy el productivo. Ya a los 65, 70 años probablemente tenga otras herramientas, ahorros y lo que fuera, ese es el seguro temporal. Y luego está el de vida entera y universal, que tiene un componente de ahorro, que es, en lugar de yo tener mi seguro de vida y además tratar de ir haciendo una inversión o una cuenta de ahorro, lo tengo todo junto, y ese tipo de seguro sí me va a cubrir hasta la muerte, digamos, en la mayoría de casos. Es decir, va a llegar hasta los 99 años o hasta cuando la naturaleza me tenga acá. Y entonces ahí hay un componente de cobertura del riesgo de la muerte prematura, pero además hay un componente de ahorro que me va a servir para tener algún fondo al final, digamos, de mi vida, o dejar ya un legado, eso sí, una herencia o como se le quiera llamar. Esas son las combinaciones de seguros de vida, digamos, que hay en el mercado. Y como decía al principio, no es para la gente que tenga mayor poder adquisitivo, es para todos, porque va a ir a cubrir precisamente el ingreso que la persona está teniendo dentro de la familia, y eso es lo que hay que pensar. Y justo mencionabas al principio, Sergio, que cuando una persona es joven o si es ya edad adulta, es importante cuando se está iniciando de la productividad. Algunos iniciamos muy antes de los 20 años, algunos a los 25, 26, dependiendo, digamos, de las oportunidades que la vida le da. Pero en esos momentos es donde hay que empezar a planificar y pensar en un seguro de vida. Así como se piensa en tener un vehículo, empieza a tener en una casa en algún momento, es importante tener un seguro de vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es más sencillo, en cuanto decías los requisitos, es más sencillo contratar un seguro de vida cuando estoy sano, ¿verdad? Porque cuando es el riesgo incierto, ¿verdad? Eso me va a salir más barato, va a ser más planificado a ciertos años. Ya cuando yo empiezo a tener achaques de salud, eso va a ser más complejo y probablemente sea cuando yo esté adelantado en edad y ya no puedo echar para atrás. Entonces a eso es lo que hay que tener siempre presente en la planificación financiera que tenemos como familia, que ese es un pilar importante del seguro de vida. Y si es un seguro de vida que además tiene un componente de inversión o de ahorro, pues más completo todavía. Claro, tenemos una gran tarea pendiente como país, ¿verdad? En seguros. Usted mencionaba estos escenarios, ¿verdad? Y yo lo que hago también es pensar seguros, pensiones, etcétera, ¿verdad? O ahorrar para pensión también, ¿verdad? Y uno dice que difícil, ¿verdad? Que tenemos esas tareas pendientes porque a uno le gustaría que estuviera mucho más masificado, ¿verdad? El mercado y sobre todo la conciencia de importancia de estos productos. Pero bueno, ahí tenemos estos. No sé si tal vez usted quisiera como ampliar en cuanto al tipo de productos que tienen ustedes y el mercado en general ahora. Sí, tal vez creo que Wilber lo explicó perfecto, los tipos de seguro que hay. Tal vez solo para complementar, hay un tipo de seguro de vida para cada etapa de la vida de la persona o la necesidad. Entonces, dependiendo del momento económico, familiar o inclusive la edad de la persona, se le puede ajustar un seguro. Entonces, por ejemplo, los seguros de vida término que mencionaba Wilber están hechos para cubrir una necesidad por un tiempo específico. La misma palabra o término del nombre lo dice, términos, en el momento termina. Es decir, ¿qué necesita una persona cobertura por 10, 15, 20, 25 años específicamente? Entonces se contrata por ese lapso de tiempo y el seguro termina en ese lapso de tiempo. No es posible renovarlo o prorrogarlo por un tiempo más, sino que se contrata. Eso hace que la tarifa sea mucho más baja, porque es un seguro que simplemente se activa obviamente con la muerte y paga el monto asegurado que la persona contrató. Es muy sencillo, es el seguro de vida, creo yo, más sencillo de entender porque hay un monto asegurado, se paga por un lapso de tiempo, la persona fallece y se paga ese monto. Después, una persona que ya tenga cubiertas sus necesidades de respaldo de deuda, inclusive la parte familiar, ya pensaría en, repitiendo el tema que va por etapa, en un tema de complemento para el retiro. Es decir, necesito estar cubierto porque al final de cuentas, en caso de fallecimiento, va a haber una desmejoría o un detrimento de la calidad de vida de las personas que dependen de ese asegurado,
pero ya tengo cubierto las deudas. Entonces tengo un seguro de vida con un monto específico que va a quedar en caso de fallecimiento, pero también hay un componente de ahorro que en el futuro va a estar disponible para esa persona. Entonces, básicamente hay un seguro sin importar monto de ingresos, edad y la etapa de vida, siempre se puede acomodar porque la necesidad está ahí siempre. Importantísimo, depende del producto, obviamente cambia la prima. Lo que yo dije es, toda persona necesita un seguro, lo que tiene que preguntar es cuál necesita en ese momento, y lo básico, yo el seguro de vida término lo llamo el seguro de entrada. Es la póliza de seguro de vida más barata y más sencilla de entender. Entonces, toda persona que... Como para empezar a familiarizarse con el producto. Antes de pensar, digamos, en vida universal o productos más complejos, ojalá que tengan un esquema de asistencias o algún otro aditamento, por ejemplo, un plan funerario, que también se puede complementar un seguro de vida con un plan funerario. Es adicional a la indemnización. Correcto, que es adicional. La forma más fácil de entenderlo es, hablemos de un seguro de vida término para que entendas de qué se trata, y después, dentro de la misma planificación, que de eso se encargan muy bien los intermediarios, hablemos de qué otras necesidades tienen. Le agregamos un plan funerario, le agregamos una asistencia que son ilimitadas, o sea, desde atenciones de salud, que en vida se puede complementar con algún tipo de esquema de salud, gasto médico, o cubrir el funeral de la persona. Ok, don David, a usted le tengo una pregunta y espero que no sea como ponerlo en aprietos, pero ok, ¿cuál es el mapa del mercado en seguros de vida, verdad? Porque usted obviamente tiene que sentarse y ver a todo el mundo ahí, ¿verdad? Entonces, sí le tengo la tarea de cuál es el mapa que nos ofrece el mercado. Sí, bueno, desde nuestra experiencia, el mercado en seguros de vida ha venido creciendo, a como lo vemos nosotros. Nosotros tenemos una particularidad que es ser parte del Banco Nacional, ¿verdad? Tenemos pues una población de clientes muy amplia, ¿verdad? Entonces, pues tenemos acceso a diferentes segmentos de la población, ¿verdad? Y cada vez las personas se van interesando un poco más, ¿verdad? En tener este tipo de seguros. Nosotros tenemos acceso a todas las aseguradoras del mercado, ¿verdad? Podemos ofrecerle al cliente esas diferentes opciones para que el cliente pues analice, ¿verdad? La que mejor le convenga. Es importante, retomando un poco lo que decían ellos, ese contexto familiar que tiene la persona de decir, bueno, voy a tomar un seguro de vida porque pues tengo hijos que están estudiando, como le decíamos ahora, tengo padres que dependen de mí, etcétera, ¿verdad? Eso es muy importante. Y también algo importante es el tema del presupuesto, ¿verdad? Poder uno, o la persona en este caso, definir un presupuesto para este seguro, ¿verdad? Porque la idea de este seguro es mantenerlo en el tiempo, porque como decíamos al inicio, ¿verdad? Lo que es seguro es que todos, pues lamentablemente vamos a fallecer, lo que es incierto es cuándo. Entonces, tenemos que planificar ese presupuesto para que el momento que esa situación se dé, el seguro esté activo y pago, por decirlo de alguna manera, para que pueda, digamos, ejecutarse en ese momento. Ahora, siempre en esto, David, un seguro de vida pareciera y bueno, creo que está dentro de los más básicos y podemos contratar uno de los más simples, pero vamos a ver, eso no impide que yo me acerque a una corredora a preguntar por un seguro de vida, y sobre todo si ya tengo como más preguntas, ¿no? O sea, no es una labor o no es un producto que haga imposible que yo consulte con una correduría. Sí, eso es importante, pues recalcar, ¿verdad? Cualquier persona puede acercarse a una correduría de seguros y pedir asesoría, no solo de seguros de vida, de cualquier otro producto. Es importante también que la gente sepa que no necesariamente es cuando tengo un crédito, como hablamos ahora. Sí es importante porque pues un seguro saldo deudor, en este caso, poniendo un ejemplo, tengo un crédito de una vivienda, pues sería muy doloroso para la familia que aparte de que la persona fallezca, después también tengan que entregar la casa porque la deuda no se puede saldar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, teniendo un seguro saldo deudor, pues la deuda queda saldada y la vivienda pues ya le queda a los familiares. Pero se tiene un concepto como de que solo en esa ocasión, ¿verdad? La persona tiene acceso a este tipo de seguros. Y en realidad es que puede tener acceso
no solo cuando son temas de crédito, ¿verdad? También de manera adicional, como decía ahora Javi, yo puedo ir con este seguro, saldo de deuda, pero con este, ¿verdad? Le queda, digamos, un monto para los familiares para que sigan adelante el resto Claro, de y usted está años. poniendo un caso extremo porque, vamos a ver, y no sé si han tenido como estas experiencias, si tienen alguna anécdota, pues pueden compartirla, porque este es un caso extremo, ¿verdad? De una familia que pierde una casa, pero yo incluso me pregunto, ¿por qué la familia tiene que incluso exponerse a perder parte de su patrimonio? Sea cual sea, puede ser un carro, Sí, sí. que uno dice, bueno, se vende. Dice, sí, pero, o se entrega. Sí, pero lo ideal es que ahí tenés algo de valor y que puedes echar en tu bolsillo, ¿verdad? Entonces, si existe un seguro y no te interesa el carro o lo que sea, pues por lo menos no perdiste algo que, por lo que en un inicio pagaste, ¿verdad? Entonces, hay casos extremos y hay otros casos que uno dice, ¿por qué una familia va a tener que perder parte de su patrimonio, sea como sea, ¿verdad? Entonces, no sé si incluso han tenido como esas anécdotas o esas experiencias de gente que dice, mira, yo no sabía que el seguro de vida me podía funcionar de esa manera. Sí, digamos, el seguro de vida es, pienso yo, de los seguros el que más cumple la función social, digamos, para lo que fueron creados los seguros. Lamentablemente es el que menos se ve o se tiene conciencia, digamos, ¿verdad? Y es importante que, como decía al principio, cada quien nos preguntemos, ¿y qué pasa si yo no estoy mañana, ¿verdad? Como bien decía David, ahora con los colectivos de saldo deudor, afortunadamente, porque eso es muy bueno, digamos que todas las instituciones financieras usualmente le tienen contratado junto con el deudor, digamos, un seguro para cubrir ese saldo de deuda. Eso ya es buenísimo. Lo que no se debe confundir es que muchas veces la persona dice, yo no necesito un seguro de vida porque yo ya lo tengo con el banco, ¿verdad? Es cierto, y afortunadamente el día que le pase algo, ese bien le va a quedar a la familia. Pero ¿qué pasa con los ingresos? Con los gastos del día a día que él lleva a esta familia. Ahí se saltó un paso, digamos. O sea, primero hay que evaluar primero qué es lo que le va a hacer falta a mi familia si yo falto, y después ya viene el tema de la deuda, que como digo, eso es buenísimo. Empezando desde lo muy básico que mencionaba Sergio, digamos, los gastos funerarios, hay productos autoexpedibles o masivos, digamos, que por ejemplo cubren sumas aseguradas de $1,000, $2,000, que normalmente son para los gastos funerarios, que quizá ahí se cumple mucho aquel dicho popular que es que hasta morirse sale caro, ¿verdad? Sí. Efectivamente, genera gastos que la familia no tiene contemplados, ¿verdad? Entonces, ya eso es bueno que se tenga una protección de esas, pero a partir de ahí hay que pensar en qué más va a hacerle falta a mi familia. Y regresando a lo que decía las anécdotas, ¿verdad? Efectivamente, como bien decía David, lamentablemente se pierde una vida cuando hay una ejecución de un seguro de vida, digamos, pero afortunadamente por lo menos se logra suavizar, digamos, esa pérdida en la parte financiera. Y los que hemos estado en este negocio del seguro de vida, pues hemos tenido muchas vivencias, digamos, ¿verdad? De lo que es compartir con las familias, de lo agradecido que a veces se sienten con su asesor de seguros, con su agente corredor, digamos, de qué bueno que me insististe, qué bueno que le insististe a mi esposo, a mi esposa, a mi papá, digamos, con el tema del seguro, porque lo que ahora nos está ayudando esto, ¿verdad? Nosotros tuvimos el año pasado un caso muy particular, digamos, de una persona que lamentablemente falleció, que venía asegurado con nosotros en vía individual durante mucho tiempo, que el beneficiario no era ni la esposa ni los hijos, era un familiar cercano, digamos, y cuando nos reunimos con él nos dijo, es que a mí mi familiar me dijo que me iba a poner de beneficiario porque él tenía diferentes negocios que le preocupaba muchísimo la subsistencia de su familia, dependían de él, papás, hermanos, mucha gente, y me designó a mí para que yo fuera el administrador, digamos, de esta suma asegurada que iba a recibir, porque me indicó, hay que pagar estas deudas, hay que pagar esto, y esto es lo que le vas a dar mensual a la familia, es decir, una persona muy bien planificada, que es un ejemplo, digamos, de que ojalá todos en algún momento llegáramos a eso, y ahí es donde se materializa esta función social que tiene un instrumento financiero como un seguro de vida, y que ojalá que cada día más personas lo tengamos consciente, ¿verdad? Gracias, don Wilber. Nada más un asuntito, David. El mercado pues ha ido creciendo, ha costado, ¿verdad? Ha costado que crezca. Sí. Y yo creo que no en un solo tipo de seguro, sino que en varios. Ahora vamos a tener a
a un representante de la Superintendencia de Seguros y nos va a contar sobre el comportamiento del mercado. Pero vamos a ver, tengo el presentimiento, David, de que al haber más participantes del mercado por dicha, la pregunta es, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo encuentro el seguro indicado, el seguro de vida indicado para mí, para mi familia, el que sea? Me parece que va aumentando la necesidad de ir a conseguir asesoría. Sí, eso es importante por lo que comentábamos ahora. Vamos a ver, es que hace muchos años, ¿verdad? De acuerdo a mis canas, hace muchos años era relativamente sencillo, porque Sí, solo había una entidad. Ajá. Pero ahora, ese es el punto que quiero que tal vez me expliques, y tal vez la gente tiende como a llegar, es que ni siquiera sé quiénes lo ofrecen, cuántos lo ofrecen, cuántos hay. ¿Por ¿verdad? dónde empiezo? Exactamente. Sí. Sí, correcto. Eso es importante por lo que mencionábamos ahora, ¿verdad? La persona no necesariamente tiene que volverse un experto en seguros, ¿verdad? Porque a veces los temas son un poco complejos, etcétera, ¿verdad? Y para eso es la figura del intermediario. Y en este caso la correduría, que es pues, la figura nuestra de BN Seguros, como les decía, tenemos acceso a todas las aseguradoras. Entonces nosotros hacemos una entrevista con el cliente, vemos esas necesidades, y si por ejemplo, como dice Javi, determinamos que es, no sé, un seguro de vida universal, vamos al mercado y decimos, ok, qué sé yo, estas 5 aseguradoras tienen ese producto, ¿verdad? Pedimos una cotización, nos sentamos con el cliente, les explicamos pues todo el alcance de esas cotizaciones y en conjunto tomamos una decisión que sea la que esté más acorde a las necesidades del cliente, al presupuesto, a su contexto, etc. Entonces, esa es como la labor nuestra de hacer como ese escrutinio, ¿verdad? De lo que el cliente necesita, presentárselo, explicarle y que tomemos la decisión. Sí, que recuerden que no está solo y que no está solo en el mercado y por ir a preguntar no le van a cobrar. Exactamente. ¿Verdad? Y que tampoco le pierden un poco de miedo a los precios porque puede encontrar de todo. Correcto. Sí, ¿verdad? eso es importante, el tema de los costos, porque como le decía ahora, nosotros por el acceso que tenemos por medio del banco, ¿verdad? La población es muy amplia, ¿verdad? Y hay productos desde más sofisticados con temas de ahorro hasta otros que son un poquito más simples y que cubren vida, pueden cubrir incapacidad, pueden incluir gastos médicos, ¿verdad? Entonces, opciones hay para todas las personas. Javier, ¿me iba a agregar algo? Sí, para complementar el tema mercado, obviamente es en 15 años de mercado, desde la apertura, poquito más de 15 años, de la apertura del mercado de seguros, se ha convertido en un mercado dinámico por los participantes que hay actualmente. Tenemos compañías internacionales que han venido con productos innovadores a establecerse en el país. Yo creo que por la historia del país, lo más fácil fue en su momento expandir, por ejemplo, autos, incendio, daños, que es lo que la persona conocía de forma más general en su momento, más común. Sí. Cuando entramos a seguros personales, que aquí englobamos o integramos lo que es salud, gasto médico, vida y accidentes, cuesta un poquito más que la persona lo entienda y entienda las necesidades y cómo funcionan. Entonces la penetración o la expansión en seguros personales ha sido un poco más lenta que las otras ramas de seguros a nivel de que la gente lo entienda. Entonces sí hay un crecimiento, por supuesto, en una historia de apertura ya un poquito más de 15 años, pero hay muchos retos también, hay muchos retos del mercado, sobre todo en seguros personales, de que la persona entienda, se anime a ir a preguntar y a informarse cómo funciona un seguro. Y también hay otro reto importantísimo que ahora me imagino que con la participación de SOGESTE lo pueden ver, y es que se concentra mucho en las provincias que conforman el gran área metropolitana. Si vos ves la cantidad de emisiones de pólizas, en su mayoría se hacen en área metropolitana. Si nos vamos hacia el resto del país, la penetración es todavía menos. Entonces hay un reto muy importante. Incluso en cabeceras de otras provincias. Correcto. O en centros de población importantes. Exactamente. Por ejemplo, si nos vamos hacia Guanacaste, Punta Arenas, Limón, ahí la penetración es mucho menos. Entonces, los que más logran desarrollar el mercado son las entidades bancarias, como bien lo explica David, porque ya tienen una necesidad adherida, que son temas bancarios, financieros, pero el seguro por sí solo, si nos salimos del gran área metropolitana y nos vamos a las zonas rurales, por ejemplo, aunque sean poblaciones, no sé, hablo de San Carlos, Liberia,
quitando la Liberia o a Guanacaste, toda la parte de extranjeros, que es un mercado que ya viene con esa cultura de seguros, la población costarricense sí hay un reto y una parte importante de expandir mercado hacia esas partes. Entonces yo creo que no solamente el buen trabajo que se ha hecho, sino queda mucho también por hacer a nivel de mercado. Hay tarea pendiente Sí. para todos ustedes, Sí, claro. ¿verdad? Correcto. Yo creo que sin duda eso es importante, ¿verdad? Es decir, que el trabajo no se ha acabado, ¿verdad? Está empezando. En mi Ajá. opinión, igual, exactamente, está empezando. Sí, ok. Volviendo al tema de los tipos de seguros de vida, quisiera que me explicaran, don Wilber, volvamos al asunto de colectivos e individuales. Sí. Y aquí voy a algo. Yo voy como familia y tal vez tengo dos o un miembro que tal vez tienen que asegurarse por vida. Muy bien, ok, está todo bien, ¿verdad? Y tal vez este tema se habló con un par de hermanos que tienen familias, ¿verdad? O no importa, ¿verdad? Un par de hermanos, y quien no quita, tal vez tiene también uno o dos padres por ahí, ¿verdad? Entonces, primero la diferencia entre colectivo e individual, volvamos sobre eso. Y ahora, ¿puede un grupo familiar armar paquetes, convertirse a colectivo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, los colectivos en vida, digamos, están principalmente estructurados para personas que están agrupadas con un fin en específico. Eso es empleados, por ejemplo. Un contratante adquiere una póliza colectiva para sus empleados, para las necesidades financieras en el caso de una muerte prematura, o los deudores de un banco, digamos, están reunidos por un fin en particular, que es que son deudores del banco, digamos, y además necesitan una protección para el saldo deudor. O cooperativas o gremios, digamos. Asociaciones. Exactamente. Cooperativas, No el ¿verdad? colectivo de vida no funciona como lo plantea para 5 miembros de una familia, no. Eso lo que corresponde es un seguro individual para cada uno de esos miembros de la familia, porque todos tienen necesidades diferentes. Digamos, el ingreso que se va a perder en la familia, la falta de alguien de ellos es diferente, digamos, ¿verdad? Además puede tener digamos, objetivos diferentes. Yo quiero solo protección, yo quiero protección y ahorro, yo quiero algo para el retiro, digamos. Ahí ya es más personalizado, digamos, y ya es en cada uno en individual. Por supuesto que siempre ayuda, digamos, la comunidad. Si somos familia que vamos a acudir con un agente, con un corredor, digamos, es mucho más sencillo también para poderlo entender todos. Okay. Pero la tarificación en el caso de vida que está ahí detrás de eso, estadísticas. Y el concepto es distinto. Exactamente, hay estadísticas de tablas de mortalidad que depende de la edad, de a qué se dedica, de sus hábitos, digamos. Eso es tasado para cada quien, digamos, es individual. Los colectivos están pensados para lo que mencionaba antes, ¿verdad? Okay. Para agrupaciones. Ok, don Javier, otro asunto porque ya tenemos que ir cerrando. ¿Cómo se ejecuta un seguro de vida? ¿Verdad? ¿Cómo se reclama un seguro de vida? En realidad es muy, muy sencillo. Es la parte más sencilla de toda la póliza. Preguntabas al inicio qué tan complejo es suscribir una póliza de vida. Depende mucho de la edad y de la condición de salud de la persona. Por eso, cuando Wilber decía, entre más temprano se contrate la póliza, se supone que mejor de salud va a estar la persona. Entonces va a ser mucho más fácil estar asegurado. Entonces, eso es el tema inicial. ¿Qué tan temprano lo contrato? A nivel ya pasándonos al reclamo, esa es la parte más sencilla. Básicamente lo que activa el reclamo del seguro de vida es el fallecimiento del asegurado y hay requisitos mínimos, o sea, el certificado de función, que todo se registra en el Tribunal Supremo de Elecciones, y algunos requisitos adicionales, por ejemplo, si se trató de muerte accidental, un reporte de tránsito, por ejemplo, de qué causó la muerte, y si la persona falleció en un hospital, básicamente es un formulario que completa el beneficiario con el reporte del fallecimiento, aporta la certificación de función y ya la compañía se encarga de procesar el reclamo. En realidad no hay requisitos complejos a nivel de investigaciones o algo que se le complique al beneficiario
presentar o ir a conseguir alguna institución. No tengo que ir a ver una casa o unos daños en una casa ni nada. Exacto, eso es muy sencillo, justo para comentar lo que decía Javi, y es importante tenerlo presente, ¿verdad? En un siniestro, por ejemplo, un reclamo de automóvil o de casa, bueno, hay que hacer un ajuste, hay que verificar si la pérdida que percibe la persona es lo que nosotros como aseguradora coincidimos y hay que llegar a un monto importante. En seguro de vida es el monto asegurado. Muy sencillo, el monto asegurado. La naturaleza humana, que es vida o muerte. Sí, y el monto asegurado. No es que te pago la mitad, te pago el 75%, es el monto asegurado. Y si esa persona se murió. Algo tal vez muy simple, y es que el monto asegurado también se pactó. Exacto. Al inicio. Estando en vida, el asegurado, yo quiero, no sé, tantos millones, 10 millones, 5 millones, lo que sea, ¿verdad? O sea, no hay... Hay certeza sobre el monto que va a llegar. No hay duda sobre eso. No, el monto está. Si se completan los requisitos, que son muy sencillos, el contrato establece el monto y simplemente la aseguradora hace un desembolso al beneficiario del monto que estaba previamente. Eso iba, el seguro es un contrato. Entonces ya todas las cláusulas están pactadas desde el inicio, inclusive el monto asegurado. Y la gente pregunta eso, bueno, ¿y qué pasa cuando ya tengo que reclamarlo? Sí, claro, eso es lo que les decía al inicio, es una de las preguntas más comunes, ¿verdad? Bueno, y si llega a pasar la muerte, ¿qué tengo que presentar o qué tiene que presentar el beneficiario? Eso también es importante, que es una labor que también nosotros hacemos por el cliente, ¿verdad? No es que nosotros solo pues vendemos el seguro y le cobramos, sino que también al momento de la indemnización, y no solo en vida, en todos los productos, ¿verdad? También somos un intermediario en ese trámite. Entonces nosotros no estamos con ese caso beneficiario, le pedimos los requisitos que la aseguradora solicita y nosotros nos vamos con la aseguradora y hacemos el trámite por el cliente. El trámite. Correcto. Ok, rápidamente un asunto que no quiero dejar por fuera y es beneficiarios. Sí. Ok, ¿cómo se suele poner esto? ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Qué se puede y qué no se puede? Importantísimo, importantísimo. Justo estaba pensando eso cuando David estaba haciendo su intervención. Es importante, así como establecer qué es lo que le va a faltar a mi familia cuando yo no esté, digamos, y cuál es el ingreso, y ahí fijar una suma asegurada, es también establecer quién va a recibir esa suma asegurada, digamos, ¿verdad? Lo más habitual, lo más natural para un matrimonio, digamos, con hijos, es que es la pareja, digamos, eso es lo más habitual, natural. La designación de beneficiario es libre del asegurado, o sea, el asegurado puede designar. Obviamente nosotros desde la aseguradora sí cuidamos que exista lo que llamamos un interés asegurable, digamos, es que la persona que va a ser el beneficiario efectivamente vaya a tener un interés o una pérdida financiera o el que va a administrar los montos asegurados en el momento de fallecimiento. Entonces, ¿qué es lo más habitual? Las parejas, los papás, los hijos mayores. Es importantísimo que si se va a designar a un hijo, sea hijos mayores. ¿Por qué? Porque si no, nosotros como aseguradora, digamos, tenemos a un menor como beneficiario y ese menor no puede recibir ese monto asegurado porque todavía no es una persona adulta, entonces entran ya procesos, lo que llamó sucesorios y temas de herencias y ese tipo de cosas. Sí lo tenemos designado, pero tendríamos que pagárselo a quien sea el tutor de ese menor y entonces ya no se cumple la designación, digamos. Eso es importante, tenerlo presente que puede ser un hermano, ¿verdad? La persona que consideren el asegurado que va a designar. Pero ahí son unas advertencias. Exactamente, ahí la asesoría, pero tan importante es la designación del beneficiario, Sergio, como también tenerlo presente durante la etapa de la vida. Pasa muchísimo que la persona finalmente contrató un seguro de vida, designó a un beneficiario que en ese momento creyó que era la persona idónea, pero pasan 10, 20, 30 años y a lo mejor era su pareja y se divorció, a lo mejor era mamá o papá y falleció y no se recuerda de hacer esa actualización, digamos. Eso es importantísimo porque al momento de indemnizar, si el beneficiario no está o no es el adecuado, nosotros como aseguradora no podemos hacer mucho, digamos, tenemos que establecer los procesos legales. Lo que dice el contrato. Sí. Exactamente. Y don Javier, aquí voy a otro asunto para ir cerrando lo de los beneficiarios. Y se puede configurar de acuerdo a la voluntad, ¿verdad? Puede ser más de uno, pueden ser porcentajes. ¿Cómo funciona eso? Sí, pueden ser las personas que o sea, libre, tal cual lo decía Wilber, y la cantidad también, siempre y cuando se establezca en el mismo contrato el porcentaje. Es decir, no se puede dejar, quiero dejarle a 5 de mis hijos o a 6 y no se establecen los porcentajes, entonces es confuso
para la aseguradora y para el contrato en qué porción se paga. Entonces siempre se establece por contrato, por ejemplo, si son 4 hijos es muy fácil, 25% a cada uno, si quiere dejarle a todos, o 50% al esposo o a la esposa, y el 25%, entonces esa distribución también se deja clarísima desde el principio. Puede ser hijos, hermanos, padres, de forma libre, siempre y cuando se cumpla el interés asegurable. ¿Un beneficiario puede ser alguien que no sea pariente? Sí, siempre y cuando haya interés asegurable. ¿A qué me refiero? Que la persona de alguna forma se vea perjudicada por el fallecimiento del asegurado. Es decir, si una persona, pongámoslo un poco más extremo, no es familiar del asegurado, y no depende ni tiene negocios con esa persona, es un tercero totalmente independiente. Si una amistad X, si se cuestiona y la aseguradora tiene el deber de preguntar por qué le está dejando el beneficio a esa persona, porque la ley contempla que para designar un beneficiario tiene que existir interés asegurable. Entonces, muchas veces, en la primera revisión que hacemos, no le encontramos ese interés asegurable, pero la compañía no simplemente rechaza la solicitud, sino que le pregunta. Se va a preguntar. Y creo que es perfecto lo que explicaba Wilber sobre el caso que tuvieron. Una persona no familiar, pero que era como el que administraba sus negocios, entonces tenía todo el sentido dejarle el monto a esa persona para que se encargara de que todos los negocios siguieran para que fluyendo. siguiera con esa administración. Exactamente. Entonces, es una pregunta obligatoria cuando nosotros no identificamos que hay interés asegurable. Y ojo, no lo dice la aseguradora, lo dice la ley. Exacto, correcto. Okay. La ley. Es muy También, importante. hablando de la ley, un punto que se me fue ahora, que lo considero súper importante para que quede, es que el monto asegurado de un seguro de vida es inembargable. Creo que es una de las bondades que contempla la ley cuando se trata de seguros de vida. Es decir, la aseguradora por contrato tiene la obligación de pagar el monto que se contrató de forma íntegro, y ningún acreedor, por más deudas que tenga el asegurado o el beneficiario, puede llegar a decir, yo me debía tanto dinero, entonces yo como acreedor voy a embargar parte de ese monto. No se puede, está protegido por ley. Muy importante. Sí. Ajá. Excepción del tema de los menores de edad. Yo quiero aclarar ahí, perdón, Sergio, Ajá. sí se puede, o sea, sí se puede designar a un menor de edad como beneficiario, solo que sí existe la complejidad de la administración. Sí, en eso estamos claros, sí se puede, pero sí, ahí de nuevo, si conoce las condiciones. Sí. Pero exceptuando eso, una indemnización de un seguro de vida no tiene que seguir el proceso sucesorio. No obedece al proceso sucesorio, ¿cierto? No. Así es, entraría el proceso sucesorio en el caso de que el beneficiario no esté. Exacto. Entonces ahí sí, Ok. entra un proceso sucesorio. Ok, muy bien. Señores, vean, el tiempo nos ganó, se fue rapidísimo. Yo no sé si les dije que se iba a ir muy rápido y realmente vimos apenas una parte de los temas que abarcan los seguros de vida. Pero sí les agradecería un mensaje final, ¿verdad? Alguna reflexión, un mensaje final sobre este tema. Comienzo por don Luis. Bueno, primero agradecer el espacio. Creo que, ¿verdad?, es un tema que, como usted dice, da para mucho, mucho más. Y pues como mensaje final, decirle a las personas que se acerquen a las corredurías, ¿verdad? Que pregunten, no solo el seguro de vida, sino cualquier otro seguro. Que quede claro esa parte que conversamos, que no tiene ningún costo, ¿verdad? La asesoría, ya el costo está implícito en los costos del seguro, no es que se cobra un monto adicional por tener una asesoría. Y que la gente no tenga miedo, ¿verdad?, de preguntar, de pensar que puedo tenerlo dentro de un presupuesto, y el presupuesto, cualquiera que sea, ¿verdad?, y un seguro que se pueda adaptar para cada persona. Entonces, creería que eso está. Muchísimas gracias, David. Don Javier, un mensaje final. Sí, yo creo que el espacio es muy valioso, muy valioso para que todo el mercado, y no solo el mercado, el pueblo completo, esa persona que no se ha atrevido a preguntar o ni siquiera sabe que puede tener un seguro, conozca un poquito más de seguros de vida. Y como mensaje final hay un seguro de vida para cualquier persona. O sea, existe un seguro de vida pensado en todas las personas, entonces que no hay una limitante de acceso al seguro de vida, sino que cualquier persona puede no solo buscar la asesoría, sino contratar el seguro de vida que necesita para la etapa de la vida en la que se encuentra. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Bueno, es muy importante el seguro de vida como una planificación familiar, financiera, eso hay que tenerlo siempre presente
así como afortunadamente ya también como población asegurada tenemos muy tangible el riesgo de perder dinero en un choque de vehículo, ¿verdad? O de un incendio en la casa. Es importante no perder de vista que la muerte prematura va a crear un problema, digamos, financiero en mi familia, y eso es importante tener una planificación antes, como la base piramidal de cuando yo empiezo a pensar lo que empiezo a soñar, a tener una casa para mi familia, un carro, ¿verdad? Educación para mis hijos. Si no está un seguro de vida, hay un riesgo importante que todo eso no se pueda cumplir, digamos. Eso es importante tenerlo dentro de la planificación familiar. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a los tres por esta interesantísima conversación. Yo creo que hemos explorado unos temas relevantes y que espero que a la gente le generen esa curiosidad, ¿verdad? Mi reflexión es, nadie se merece, ninguna familia se merece que se menoscabe su patrimonio familiar, no importa de qué tamaño sea. Nadie se merece eso por una muerte prematura o por algo que tal vez no se pensó, y no importa qué sea. Pero la verdad es que nadie se merece que se retroceda, que se haga ese retroceso en el patrimonio, ¿verdad? Y se retroceda de esa manera porque se tengan que enfrentar deudas, saldar cosas pendientes en el patrimonio. Me parece a mí que el seguro de vida puede ser una vía para prevenir eso. Y bueno, muchísimas gracias por su presencia, por la información que nos han compartido. Y bueno, y esperamos que a ustedes también les despierte esa curiosidad y sigamos estos consejos que nos acaban de dar. Acerquémonos, preguntemos. Si usted le preocupa, pregunte. Tal vez el tema que está pensando de si el precio es un problema, tal vez no lo sea, ¿verdad? Y esté dentro del presupuesto, siempre y cuando eso, ¿verdad? Que esté dentro de sus posibilidades. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a ustedes por seguir con este foro del financiero. Ya casi regresamos con la segunda parte, con la Superintendencia General de Seguros y la Asociación de Aseguradoras Privadas. Hay cosas que no siempre decimos, como cuánto nos importan nuestros seres queridos o cuánto queremos cuidarlos, incluso cuando no estemos. Un seguro de vida es la forma más silenciosa de decir, todo va a estar bien. Ahora tú puedes cuidar de ellos, sin complicaciones, sin cambios inesperados, con la tranquilidad de saber que todo está bajo control, porque debería sentirse así. Claro, seguro y a tu medida, acompañándote en cada etapa, respaldando tus ingresos e incluso devolviéndote lo que inviertes. Hoy, toma la decisión de asegurar el mañana, por ese futuro que solo tú puedes proteger. ASA, el león a su lado. Cada historia empieza con un primer paso. Y lo más valioso es lo que te impulsa a avanzar. Durante 15 años, evolucionamos juntos, con propósito, visión y la confianza que nos das cada día. Tu bienestar y el de tu familia es nuestra prioridad. BMI Costa Rica. 15 años de respaldo, compromiso y evolución. Hola de nuevo, gracias por seguir con nosotros en este foro del financiero de seguros de vida. Espero que les hayamos planteado algunas reflexiones importantes, dudas, y ya saben, acérquense a evacuar estas dudas. Si al ver la primera parte con nuestros invitados, pues les surgió alguna pregunta o se preocuparon o dijeron qué va a pasar en el futuro con mis ingresos y mi familia, etc. Bueno, vamos a seguir hablando sobre seguros de vida y ahora también tengo dos invitados muy especiales, conocedores del mercado, con mucha experiencia en este asunto. Bueno, pero antes quisiera agradecer a nuestros patrocinadores, la aseguradora ASA y BN Seguros, por permitirles llevar este espacio tan importante y con información valiosa para ustedes. Espero que de verdad tengan elementos e insumos para tomar decisiones informadas y bajo la reflexión de sus hogares. Muy bien, me acompaña en este segmento don Germán Rodríguez, quien es el director jurídico de la Superintendencia General de Seguros,
Recordemos que es la entidad reguladora y supervisora del mercado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Germán. Muchas gracias. Un saludo a todo el personal del financiero y a la audiencia. Muchas gracias. Y también está conmigo don José Rafael Mendoza como representante de la Asociación de Aseguradoras Privadas, que es claramente el gremio que reúne a todas las empresas que se encargan de pues, proveernos seguros en este caso en la parte privada. Muchísimas gracias, don Rafael. Muchas gracias, Sergio. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando del seguro de vida, ¿verdad? Y tal vez aquí vamos a empezar por pedirles a ustedes que me den una radiografía del mercado. ¿Cómo anda? ¿Qué condiciones tiene cada quien en su área? Empiezo con don Rafael. ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son las condiciones generales que tiene el segmento de seguros de vida en el país entre aseguradoras? Bien, como ahora estábamos conversando, Sergio, muchas gracias. Partamos desde lo general, ¿verdad? Tal vez desde la penetración que todo el mercado asegurador tiene en Costa Rica, todas las primas sobre el Producto Interno Bruto, dividiendo las primas entre el Producto Interno Bruto en el país o en Costa Rica da aproximadamente un grado de penetración del 3%. Si lo comparamos con los países de la OCDE, actualmente que están aproximadamente en el 6%, podemos ver que existe una gran oportunidad de aseguramiento individual, llámese vida y salud, también en el país. El grado de penetración de los seguros de vida, como ahora lo conversaba con Germán, es del 0.5% o menos. Entonces, ahí hay una gran oportunidad en un pilar fundamental que tenemos nosotros en nuestro día a día, que es la vida, ¿verdad? La vida actualmente de los costarricenses, nosotros, no está protegida, si lo vemos en ese término de penetración. Desde la apertura del mercado de seguros, con la incorporación de los diferentes actores, aseguradoras privadas, el desarrollo de intermediarios como corredurías y agentes de seguros, ha venido a ofrecer más allá, o no solamente una oferta más amplia en cuanto a seguros de vida individual, sino también un grado de especialización en el asesoramiento, que al final eso beneficia a cada costarricense, porque esa especialista pues perfectamente puede asesorar en esa planificación familiar y financiera que hoy día salimos diariamente nosotros a trabajar por nuestros sueños, por nuestro proyecto de vida profesional, pero tenemos una parte descubierta. Pero hoy día tenemos no solamente productos, sino también especialistas que nos pueden hacer ver y hacer el traje a la Rafael, medida. ¿Cómo podría usted describir estos años desde la apertura, el desarrollo del seguro de vida, desde que se abrió el mercado de seguros hasta ahora? Ha habido crecimiento. El crecimiento ha sido sostenido, aproximadamente es del 15% anual, entre el 10 y 15%. Pero eso lo que nos muestra es que el crecimiento ha sido pues, progresivo, propio de una culturización que amerita el conocimiento de por qué asegurar mi vida, entender el impacto y la importancia, como ahora conversaban los colegas, del impacto que produce si yo falto el día de mañana, que es la pregunta pues, principal. Ya después de ahí vienen las formas simples para poderlo realizar a través de un seguro a término, seguro de vida universal o autoexpedible, las diferentes modalidades. Pero el comportamiento es de crecimiento. Pero como ahora lo hablamos, la oportunidad todavía es impresionante en el país. Sí, cualquiera que ve las cifras diría que hay bastante espacio para seguir creciendo en este ramo de seguros, sin duda alguna. Ok, don Germán, cuénteme, desde la acera de la regulación, ¿cuál ha sido el desarrollo de este ramo de aseguramiento? Sí, efectivamente ha sido uno de los ramos que más se ha desarrollado. Por supuesto, es donde había más brecha. Cuando se abrió el mercado en el 2008, las pólizas de vida no conformaban ni siquiera el 9% del total del pastel de pólizas de seguros en Costa Rica. Ahora ese 9% ha aumentado alrededor de un 17% respecto a todo el pastel. Eso es lo que ese es otro índice que se llama profundización. ¿Qué porcentaje de todas las pólizas de seguro corresponden a vida? Entonces hemos crecido. Estamos lejísimos de alcanzar
el nivel que como país, que correspondería a nuestro estándar de educación, a nuestro estándar de desarrollo como país. Por ejemplo, esa profundización en América Latina en promedio es del 32%. En países OCDE es 60%, en el Reino Unido, que es el campeón en este tema, es casi 80%. Es decir, de todas las primas, se invierte muchísimo más en vida que en generales. ¿Por qué pasa eso? Por un montón de razones que podemos tocar más adelante, pero ha sido un desarrollo bueno, en crecimiento constante, excepto por el último año que hubo ahí un pequeño estancamiento, pero ese crecimiento todavía le falta mucho, todavía necesitamos impulsarlo muchísimo. Ajá. Hay crecimiento, no podríamos decir que hemos entrado en baches o en periodos de retroceso, y cuando hablo de periodos me refiero a más de un año. No ha pasado eso todavía. El año pasado fue particularmente por unos aspectos puntual de entidades financieras que tuvieron cancelaciones masivas porque entraron en situaciones complicadas, pero no, ha sido crecimiento constante y todavía hay espacio enorme para seguir creciendo. Ok, hay un factor ahora, antes de que comenzáramos a conversar frente a las cámaras, me mencionaba algo que me llamó la atención y es, o sea, como concepto, el seguro de vida como un complemento del plan de retiro, ¿verdad? Podemos verlo así y creo que hay productos para verlo. Entonces, le hago la pregunta a usted, don Germán, y luego la parte de si hay productos como para verlo así. Creo que ahora la primera parte lo vimos claramente que puede servir. Claro, definitivamente. Cuando yo le hablo de esos porcentajes en otros países OCDE, etcétera, es el seguro de vida principalmente como producto de inversión para conformar lo que se llama un cuarto pilar de la estructura de planificación para el retiro. Pues está el retiro que brinda el Estado, el obligatorio complementario, el voluntario complementario y el seguro de vida. ¿Por qué? Porque las aseguradoras son inversionistas institucionales, no solo son profesionales en manejo de riesgos, sino en manejo financiero de todas las provisiones con las cuales respaldan los seguros. Entonces, mundialmente las aseguradoras tienen la ventaja de gestionar las inversiones a largo plazo que se generan de estos seguros que estaban hablando, universales, que tienen componentes de ahorro, y con esas ventajas competitivas de invertir a escala y el conocimiento que tienen, logran generar fondos que complementan el retiro. Y es por eso que en esos países hay un boom o una preferencia enorme por ese tipo de productos, porque tienen una cultura previsional, una educación financiera que los lleva a pensar en eso desde muy corta edad. En Costa Rica, pues tenemos brechas ahí también importantes, pero en estos momentos que todo el mundo habla de que si se retira el RUP, si no se retira el RUP, pues sería bueno voltear los ojos a ese producto tan beneficioso para las poblaciones. Ya no hablo del individuo, la familia, sino la sociedad en sí. Y productos que nacen para eso, no transformar productos existentes que son para otra cosa para que den recursos, ¿verdad? Es que además el seguro, tal vez desde que nace, tiene ese objetivo, ¿no? Y es por eso que se llama seguro de vida y no solo seguro de muerte, porque como explicaba en el panel anterior, el seguro de vida para la muerte es un seguro muy puntual para una necesidad específica, pero el seguro de vida pensado no solo en casos de muerte, sino además para el riesgo de longevidad, para sustituir o reemplazar los ingresos que se terminan cuando uno se pensiona, es una herramienta financiera que permite alcanzar un nivel de salud financiera a nivel familiar, social, y en el cual el Estado debería estar enfocado en promover y crear los incentivos necesarios, llámese fiscales, llámese de educación financiera, para que ese seguro despegue. Vimos en la primera parte de este foro la existencia, o mencionamos la existencia de seguros con un componente de ahorro.
le reitero la pregunta, tal vez aquí don Rafael nos puede explicar, de que entonces sí, efectivamente, el seguro de vida, dependiendo de cuál sea, puede contribuir a conformar o a dar más seguridad para el tiempo de retiro. Completamente. Es parte del propósito del seguro de vida universal. No es el único, mas sin embargo, como ahora lo poníamos en la mesa, es un complemento perfecto, por ejemplo, para edades de retiro. Pero no solamente eso, porque seguro de vida universal, pongámosle, puede cumplir dos propósitos. El principio y el más importante, que es protección. ¿Verdad? En caso de que, como lo vimos en el bloque anterior, en caso de mi ausencia, ¿qué impacto financiero va a tener mi proyecto de vida? Llámese, por ejemplo, familiar. Ahora, si no sucede el evento inesperado, si yo empecé o me suscribí a un seguro de vida universal a mis 30 años, aporto las primas durante los años siguientes, a mis 40, 45, voy a ir acumulando un componente de ahorro. No solamente estoy pagando los costos del seguro o de la cobertura, sino que también estoy acumulando un monto de ahorro. Ese monto de ahorro regularmente se proyecta poderlo retirar para que sea un monto considerable y de apoyo en el momento del retiro, más o menos a los 65 años. Sin embargo, a diferencia de una pensión, la pensión viene a apoyar el momento de la jubilación, pero tiene un propósito específico en ese tiempo. El seguro de vida universal perfectamente también permite hacer rescates parciales, llámese, por ejemplo, en términos prácticos, un préstamo. Entonces, si existe algún tipo de situación de emergencia a mis 45 años con mi familia, no quiero perder la protección del seguro, pero hay una situación financiera que lo amerita, puedo revisar esos valores de rescate que acumulé y pedirle a la aseguradora un préstamo. No pierdo la protección, en caso de que fallezco, mi familia continúa protegida. Eso sigue intacto. Sigue intacto, más sin embargo esos valores de rescate los puedo también tomar como un préstamo. Entonces, tengo un doble propósito o un doble beneficio. Si no sucede esa situación de emergencia, Dios mediante, Dios quiera, durante estas etapas de la vida, o puedo responder a esas emergencias a través de otros instrumentos financieros, ahorros o otros, y no toco la póliza, voy acumulando los ahorros de la póliza y perfectamente ya a los 65, 70 años puedo optar por hacer un rescate total del monto, porque ya tal vez a ese punto de edad, a los 70, 75 años, el propósito de seguro, de proteger ese proyecto familiar, ya varió. Ya mis hijos tal vez están grandes, ya hay una mayor independencia económica y ya proteger el proyecto de vida, ya cumplí con ese proyecto. Entonces ahora lo que me dedico es al retiro y lo complemento con ese valor de rescate. Pero qué interesante, este es un producto que nace para eso, es lo que yo mencionaba, nace para que tienes esa función de salir al rescate si eventualmente se requiere, ¿verdad? Y no tenés que pellizcar un fondo que va a resentir cualquier movimiento, ¿verdad? Entonces es un producto concebido para eso. Bueno, no sé, quienes seguimos cierto orden, tal vez nos agrada eso, ¿verdad? Lo que fue hecho para una cosa que se haga de esa manera. Correcto, sí, así mismo. Perdona, da una flexibilidad que no encontramos en otros de los pilares de la planificación financiera para el retiro, que no se pueden tocar, que no se pueden utilizar para distintas necesidades como acabamos de ver, y eso hace que sea muy atractivo. Al final lo puede usar, como dice, puede retirar todo el capital, puede pedir una renta vitalicia, puede usarlo de la forma que haya acordado con la aseguradora. Y que es del asegurado. Además. Usted acaba de agregar algo muy importante, es del asegurado. El seguro de vida universal es prácticamente un traje a la medida. En el momento, llámese hoy. ¿Cuántos son mis ingresos actualmente? ¿Cuál es el impacto que tengo? Y se diseña la protección en función al hoy. Y se puede ir actualizando conforme voy progresando en mi proyecto. Si voy incrementando mis ingresos, puedo hacer un recálculo del monto asegurado, porque ya ahora el impacto no es el mismo hoy en 10 años, si yo falto. Sí, y los riesgos van cambiando o el interés asegurable va cambiando. Tengo un negocio, tengo empleados, entonces tal vez ahí lo que hablábamos antes, ¿verdad? No solo tal vez la familia, tal vez vea esto para cubrir necesidades del negocio, qué sé yo, ¿verdad? Ahí la vida va tomando muchos rumbos y pues nosotros también, y nuestras decisiones de trabajo y de vida también pues van cambiando. Qué bueno saber que existe esa flexibilidad en seguros de vida. Ahora, don Germán, ¿cómo ha variado aquí una
le pido una foto del bosque en términos de legislación, de regulación, el mercado costarricense en esta área. No ha variado mucho y ese es el problema. El seguro de vida yo creo que todavía no es entendido a plenitud por los creadores de política nacional, en el sentido del valor tan importante que tiene para la salud financiera de las familias y de la población. El seguro de vida saca familias de urgencias, interrumpe los ciclos de pobreza generacionales. Cuando hablábamos de que el seguro de vida se pensaba para niveles de ingresos mayores, es todo lo contrario, son las poblaciones más vulnerables económicamente las que más necesitan esos seguros de vida, porque el avance de una familia a través de muchos años puede verse interrumpido y puede retroceder al ciclo de pobreza de varias generaciones anteriores. El costo social que tiene eso para el país es enorme. Desde el punto de vista de retiro, lo acabamos de mencionar, todos los beneficios. Entonces, y qué injusto, ¿verdad? Es decir, uno dice, le costó tantos años a una familia tal vez llegar a cierto nivel, y qué injusto que por una cuestión ahí no prevista fallece el proveedor. Ajá. Acto seguido los niños salen de la escuela para trabajar o le dedican menos tiempo a la escuela, tienen en riesgo de perder la propiedad que tenga, etcétera. El otro, si hay otra persona a cargo de la familia, pues también sale a trabajar descuidando a los hijos, etcétera. Y eso hace que el ciclo de la pobreza se repita. Entonces, ¿qué vemos en otras jurisdicciones? Vemos a un Estado interviniendo para incentivar la compra de estos seguros. Incentivos fiscales, tanto en la etapa de aporte, en este caso al seguro, como en la parte de retiro, sin gravar las ganancias, sin gravar los desembolsos. Haciéndolos inembargables. Haciendo que las primas sean deducibles de impuestos, fomentando todo eso, porque el Estado entiende que debe haber un crecimiento de esos seguros. Acá en Costa Rica, desafortunadamente, no hacemos eso y más bien vamos en la línea contraria. Si usted ve, en este momento en la corriente legislativa hay 5 proyectos de ley que crean impuestos a los seguros para financiar al OIJ, para financiar a las universidades, para financiar al OPSICORI, y que deberían ser financiados por el presupuesto estatal. Sin embargo, alguien dice, echémosle mano a los seguros, no sé por qué, porque no tiene ninguna relación, como ya se hizo, digamos, en el caso del Cuerpo de Bomberos y el INEC, que los bomberos contribuyen con el 4.5% de las primas de seguros. Entonces, todo eso desincentiva o obstaculiza el poder utilizar precisamente dentro de un rato le voy a pedir que igual hagamos un resumen sobre esos obstáculos o esas barreras de entrada de general, o esos obstáculos que tiene la penetración o la profundización en este país. Ya casi retomamos ese asunto. Ahora, le preguntaba sobre la evolución de la legislación y todo esto. El asegurado y el asegurado en vida. ¿Qué tiene para defenderse? ¿Existe regulación? Sabemos que hay bastantes, o una ley marco también. ¿Cuál es el panorama que tiene el asegurado legalmente para protegerse? Eso es muy importante para el desarrollo del producto, que haya confianza en el mercado, en la promesa que hace la aseguradora. Y la regulación y la legislación es bastante estricta en cuanto a los deberes que debe cumplir la aseguradora. Precisamente se está promoviendo una normativa que va más allá de la reacción del regulador a los problemas, que se enfoca en la conducta de las compañías para asegurar que el producto, desde que se diseña, se distribuye y se vende, está enfocado al trato justo al consumidor. Eso garantiza que el consumidor reciba la promesa. Esta promesa es como un matrimonio, es a largo plazo, ¿verdad?
Las personas normalmente toman la decisión en sus edades más jóvenes, en 30 años, y es una apuesta a largo plazo. Por eso es una regulación reforzada. Las revelaciones que se piden para este seguro en cuanto a información son reforzadas, y también debe serlo la diligencia del consumidor, porque el consumidor debe tener claro qué cubre y qué no cubre. Normalmente en vida hay pocas exclusiones, el tema de suicidio y todo, pero sobre todo los temas de declaración de riesgo, de preexistencia. No vaya a ser que cuando la persona toma un seguro de vida por obtener una prima más cómoda, oculta información a la compañía aseguradora sobre una condición médica ya existente, porque eso desafortunadamente se le devuelve por temas de legalidad al momento de ejecutar el seguro. Claro. Entonces, la regulación protege de forma robusta al consumidor, pero el consumidor tiene el deber desde el inicio de ser transparente. También le fija como las pautas de manera clara para llegar a la entrada del contrato de seguro. Qué interesante este tema del punto de partida para tomar un seguro. Y aquí hay un tema que quiero que don Rafael aborde, y es, bueno, cuando se llega a tomar un seguro de vida, hay algo interesante, y es, bueno, en general en el mercado de seguros es, uno parte de que los dos participantes, aseguradora y aseguradora, bueno, y otros más si están involucrados, tienen buena fe, ¿verdad? Pero en el caso del seguro de vida, yo quería preguntarle, además de esto, que se entiende por buena fe, don Rafael, ¿cómo debo prepararme si voy a tomar un seguro de vida? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué es lo que tengo que dar? Bien, tal vez agregando a lo que veníamos comentando anteriormente, aparte de agregar como actores a las aseguradoras y al asegurado, pues está un actor muy relevante que es el intermediario. Es importante que el asegurado conozca a nivel de legislación los alcances, las responsabilidades y los derechos que tiene. Sin embargo, no tiene que ser un especialista, porque el asegurado pues tiene su vida propia, continúa trabajando en su proyecto familiar, en su proyecto personal, y para eso existe un intermediario que es un especialista y que lo puede guiar y lo puede llevar. El principio pues, de buena fe, específicamente en la suscripción de un seguro de vida universal, pues parte del hecho de que yo como propuesto de asegurado o posible cliente, pues voy a hacer una declaración honesta de las diferentes preguntas o dimensiones que requiere la aseguradora, y que el intermediario, en este caso un corredor o un agente de seguros, me va a ir tomando. Principalmente, o en términos generales, lo que se solicita para suscribir un seguro de vida universal es primero una declaración de salud, conocer el estado de salud de la persona el día de hoy, poder declarar aspectos relevantes de buena fe, si tuve algún antecedente médico, si tengo algún tipo de prescripción, si no tengo ninguno. El formulario es bastante detallado, los formularios son muy detallados para ir guiando y son en general respuestas sencillas de sí o no. Si marco sí, pues ya amplío. Y ya eso es información que la parte técnica de la aseguradora evalúa dentro de todos los componentes a evaluar. Aparte del estado de salud, obviamente la información general, mía como cliente, estado civil, edad, etcétera, etcétera. También aspectos relevantes del estilo de vida, porque estoy asegurando la vida. Entonces, no es lo mismo que yo, por ejemplo, me dedique en labores de oficinista a que tal vez tenga un trabajo en donde la exposición hacia la vida sea mayor, o tenga también algunas prácticas deportivas en donde la exposición pues, sea mayor. Entonces, también se hace consulta sobre estilo de vida, y ya luego el componente financiero, el patrimonio, los ingresos mensuales que yo genero como generador de ingresos o propuesto de asegurado, porque al final lo que estoy realizando a través del seguro de vida es proteger esos ingresos que yo estoy generando. No tengo que asustarme entonces si yo llego a una aseguradora o a una correduría, a una agencia, y veo que me preguntan cómo está mi salud física, cómo ando de colesterol, cómo ando de presión arterial, si tengo algún dictamen referente a la salud mental o salud psiquiátrica.
no tengo que asustarme de eso porque es lo que usualmente me van a preguntar entonces. Por supuesto, lo que menos hay que hacer es asustarse, porque más bien el asegurador está siendo completamente responsable a la hora de suscribirle o diseñarle la póliza de vida universal a su persona. Para eso existe el intermediario, el especialista. ¿Por qué? Porque si yo como consumidor voy y toco la puerta directa de la aseguradora, puedo encontrar un mar de productos, un mar de requisitos, y en el día a día, pues me pierdo. Y tal vez pierdo esa motivación de poderlo realizar. Me hice la pregunta necesaria: ¿qué pasa si el día de mañana yo falto? Pero empiezo a buscar la información que está simplificada, pero para eso el mercado diseñó el intermediario, el especialista, la gente de seguros o corredor. Y que va siendo necesario, lo hablábamos antes. No es lo mismo, no es lo mismo la oferta que tenemos ahora a la que teníamos hace 15, 16 años, ¿verdad? Ya se vuelve un poquito más difícil ver la lista completa. Y sin embargo, el seguro de vida, si lo vemos desde una óptica muy general, es el seguro más sencillo de entender. No el de vida universal, porque tiene el componente de ahorro y eso le da complejidad. Pero vida puro, riesgo puro, es simplemente en caso de fallecimiento yo le pago tanto. Algunas exclusiones, pero un seguro de vida, recuerdo ese ejemplo de la universidad, nos decían, se puede redactar en un párrafo. Obviamente hay un montón de revelaciones, etcétera, que estamos haciendo una hipérbole, pero un seguro de vida es: se muere, le pago. Presénteme el certificado de función, que es un documento oficial, y yo le pago. Sí, es muy diferente. Entonces, y es más sencillo. Eso permite que también se le pueda llegar a gran cantidad de poblaciones, inclusive en la zona rural o que tienen menor educación financiera, con propuestas muy sencillas de fácil contratación. Simplemente, digamos, aclaro, pues para que no se entienda que todos los seguros llevan una complejidad en su suscripción, sino que Rafael estaba explicando el seguro universal, que es complicado, pero también aproveché para meter el tema de los seguros autoexpedibles que se mencionó en el foro anterior, y que puede llegar a ser tan simples como que la persona llegue a un supermercado o en una máquina expendidora como un cajero automático y pueda contratar su seguro sin mayor asesoría, porque es suficientemente simple para entenderlo. Sí, es decir, cuando es lo que conversábamos antes, desdichadamente el riesgo es muy simple y es asunto de muerte. Está vivo, está muerto, punto, se acabó. Cuando vienen los seguros generales, los daños de una casa o de un vehículo, pues ahí es complejo, porque vamos a ver qué se dañó, vamos a ver si se puede reparar, entonces vamos a evaluar. Ahí no hay puntos medios, ¿verdad? Sí. Claramente. Pero pues eso lo hace, digamos, relativamente más sencillo, aunque es un tema delicado, ¿verdad? Que es que alguien falte. Para ir avanzando y tratar de que el tiempo nos alcance rápidamente, don Rafael, ¿cómo sé yo cuánto tengo que asegurar? Estoy ante el seguro de vida, ya me decidí, ok, no es una póliza que me dan, no es un beneficio del trabajo que me dicen tenés una póliza de vida de tantos millones, sino que es mi iniciativa. Bueno, pero entonces, si yo falto, ¿cómo sé yo cuál es una suma prudente para cubrir a mi familia o las obligaciones que yo tengo? Bien, volviendo a lo que comentaba Sergio sobre las diferencias de producto en cuanto a vida, autoexpedible, seguro a término y el seguro de vida universal. El seguro autoexpedible ya normalmente trae un monto, un rango preestablecido que puede sí o no responder a la ausencia de mi impacto financiero. Apoya en cierta medida, pero tal vez no puede cubrir en la totalidad el impacto financiero que va a sufrir mi familia ante mi ausencia. El seguro a término, como también se conversó en el foro anterior, pues cumple la indemnización en un momento en específico, que regularmente no tiene el componente de ahorro. Ahora, el seguro de vida universal, el diseño, como bien lo dices, es universal, es poder cubrir todo el proyecto de vida del propuesto de asegurado. ¿Cómo se calcula? En términos simples es, ok, si falto el día de hoy, ¿cuál es el impacto financiero que va a tener mi familia? Entonces, puedo tomar los ingresos que yo genero mensualmente,
los anualizo y lo multiplico por un factor prudencial, puede ser entre 5 a 10 años. Porque ese es el monto que me va a dar, si yo me ausento, la indemnización va a cubrir 5 a 10 años en la capa financiera a mi familia. Eso, como lo estaba mencionando, siempre va guiado a través de un intermediario de seguros, pero en principio general es ese. Hay que me parecen plazos como, o sea, aparte de que son redondos, una carrera universitaria de un hijo puede durar 4 años, la educación básica, dependiendo del ciclo donde esté, 6 o 5 años, entonces, digamos, viene con sentido, ¿verdad? Y además no es como, ay, mira, falleció tal persona, se crea una emergencia de corto plazo, ¿verdad? Todos los gastos y todo ese asunto, pero es que eso, de nuevo, volvemos al tema del inicio, deja un bache, ¿verdad? Y la idea es como prolongar eso. Es interesante esto de proyectarlo a 5 o 10 años. Otra pregunta, y aquí volvemos a un tema que don Germán expuso. En nuestro mercado, ¿cuáles son, don Rafael, para usted las barreras que impiden que se avance un poquito más el mercado de seguros de vida? Ahí, yo puedo considerar un punto de partida que tiene pues, el don Sergio. Nosotros tenemos un mercado que a nivel de apertura aún es joven, está cumpliendo 15 años, ya vimos o repasamos los indicadores de penetración, eso nos habla mucho, y a los distintos actores, sea aseguradoras, el componente político, estatal, es revisar en la mesa cómo profundizar, porque es innegable el impacto social y específicamente el seguro de vida que tiene para el país y cómo apoya también al Estado costarricense. Imagínense que todas las familias tuviéramos un seguro de vida universal. ¿Cuántos años de avance económico puede tener cada proyecto familiar, o más bien cuánto no retroceso puede haber si no tiene la cobertura? Entonces, es una necesidad social que hoy existe. Existen los intermediarios, existe gran cantidad de productos. Coincido en el hecho de que si conseguimos incentivos fiscales que ayuden al dinamismo de las ofertas y hacen más accesible a los costarricenses los seguros de vida, pues eso va a ayudar a promover lo que es la adquisición. Entonces eso va a facilitar, porque oferta existe, intermediarios también, especialistas también lo hay. Entonces es preguntarnos qué hace falta para poder incrementar esa penetración. Don Germán. Yo aquí quiero introducir un tema en el que definitivamente estamos en deuda con la sociedad, y es la concientización y la educación financiera. Don Rafael lo dice bien, hay una oferta y hay unos proveedores especializados e interesantes en el país, pero tenemos que concientizar y educar al lado de la demanda, a la sociedad, en la importancia de esos seguros, y foros como este son una maravilla para ese propósito. ¿Qué tenemos que promover? La previsionalidad. Hay sesgos conductuales, el sesgo del optimismo, todos creemos que no nos va a pasar nada. El del descuento hiperbólico, que es que si yo voy a invertir en algo que me va a dar un rendimiento en 20 años, el valor de eso que voy a recibir en 20 años, inmediatamente le hago un descuento y lo anulo contra las vacaciones que voy a ir a tomar a la playa a fin de año. Entonces, de alguna forma, el sesgo conductual me hace darle más valor a esas vacaciones que a lo que voy a tener en 20 años. Tenemos que trabajar en eso, porque el éxito de mercados como el de Reino Unido, países OCDE, etcétera, viene de años de formación, de una cultura de ahorro previsional que les permite tomar ese tipo de decisiones. Entonces, ese es un tema en el que todos los actores tenemos que trabajar más, y bueno, este foro es un ejemplo de los esfuerzos que se puede hacer para llegarle a esa gente con un montón de temas interesantísimos que se vieron en la primera parte y en esta. Bueno, y el tema de crearle tal vez como barreras al precio. Si la gente está tratando de ver, le preocupa y está tratando de adquirirlo y se nos encarece el producto, no vamos a llegar muy lejos. Claro, eso, bueno, yo ya lo había tocado, pero es que al final las decisiones financieras a nivel de familias de alto ingreso o bajo ingreso son las mismas. Pongo este dinero, voy a recibir en tanto, y cuando yo digo pongo este dinero,
más el 4.5% para contribuir a tal cosa, más el 0.6% y que nada de esos porcentajes se va a ver reflejado en mi valor final, entonces eso desmotiva y ahí es donde otras jurisdicciones sí nos llevan ventaja, que más bien lo que hacen es la prima es deducible de los impuestos, si el patrono compra la colectiva de vida también deducible de los impuestos, la fase de recaudo libre de impuestos, la fase de retiro libre de impuestos. ¿Por qué? No es porque estas personas se les vaya a premiar una conducta previsional que debería ser premiable, pero es porque ese costo no se va a trasladar a la sociedad después porque las aseguradoras van a trabajar en el beneficio o la salud financiera de las personas sin necesidad que sea el Estado el que intervenga. Y esto es economía y al final, si no se conecta por una vía, se va a conectar por otra y vamos a pagar la factura por algún otro lado, ¿verdad? Eso es... Hablando de economía, y lo comentaba ahora con Javier, cuando una familia se ve obligada a regresar en el ciclo de su crecimiento patrimonial, consume menos, invierte menos, se carga en la sociedad, pierde sus casas, genera presión y tensión en la parte financiera, etc. ¿Y cuál es el motor de la producción? El consumo privado. Exacto, y el ingreso. Y lo que hace el seguro de vida es reemplazar esos ingresos cuando se ven afectados por la muerte o por la pensión. Sí, y no solo eso, sino que si entra en una crisis profunda, son los sistemas de asistencia social los que es el Estado el que entra a pagar eso, porque no vamos, bueno, creo que somos un país en el que tenemos el contrato social de que no vamos a dejar desamparada a la gente, ¿verdad? Bueno, muy bien, el tiempo nos ha ganado, muy interesante la conversación y al igual que mis invitados anteriores, les pido una muy breve reflexión, un mensaje final sobre este foro de seguros de vida. Don Rafael. Muchas gracias. Bueno, principalmente es invitar a todas las personas que nos están viendo ahorita a que se hagan esa pregunta clave que vivimos en el bloque anterior y la hemos reforzado ahorita. En esencia es, si el día de mañana no estoy, pues, ¿cuál es el impacto que sufre mi proyecto personal y familiar? Siempre en el principio de que, como costarricenses, vamos siempre a salir adelante. Como dicen, la estamos pulseando día con día, y eso que día con día estamos pulseando, lo que tenemos que detenernos a pensar es cómo lo protejo. Porque vale tanto en tiempo, vale tanto en esfuerzo, en horas de trabajo, ¿cómo lo puedo proteger? Que ya existen los instrumentos. A veces pensamos inclusive primero en el consumo inmediato o hasta en herramientas de inversión, pero antes de consumir, invertir, primero protejo lo que estoy. Y así no retroceder. Don Germán, un mensaje final. A veces, porque trabajamos esto todos los días, nos perdemos en lenguaje muy técnico y yo quería dar un mensaje que no hemos ninguno abordado, y es, también se puede empezar desde lo pequeño. Es decir, mi necesidad financiera probablemente está acá, pero como bien decía Rafael, o sea, ¿cuáles son mis posibilidades económicas? Mis posibilidades económicas es empezar por un seguro de vida que me va a garantizar 1 millón, 5 millones de colones en caso de que falte. Empecemos por eso, que es mejor que nada. Y sigamos construyendo. El seguro de vida permite que yo adquiera varios seguros, a diferencia de tal vez de un seguro patrimonial que no puedo asegurar 3 veces el carro, porque obviamente sería con otro propósito, pero la vida puedo ir adquiriendo en el tiempo varias pólizas de acuerdo a lo que yo pueda pagar, porque es un proyecto a largo plazo, como se decía en el panel anterior. Pero empecemos aunque sea por poquito. Eso le va a dar una salud financiera a usted que está oyendo esto, un bienestar financiero, va a ver que aunque sea un monto pequeño, varias veces le va a permitir decir, bueno, que dicha que si me pasa algo, ese dinero queda ahí, y progresemos hacia todo el deber ser o lo que hemos hablado que sería lo ideal, porque no solo nos beneficiamos individualmente, nos da salud financiera, salud mental, etcétera, a nuestras familias, por supuesto, sino que también beneficiamos a la sociedad y al país. Claro, muchísimas gracias a ambos, muy interesantes sus mensajes.
y comparto plenamente este asunto y sobre todo lo que acaba de decir. Comencemos por donde podamos. Como el principio del ahorro, ¿verdad? Es que es así tan básico, ¿verdad? Es que ¿cuánto puede ahorrar? 5 colones. Ahorre 5 colones, échalos en la alcancía. Eso es, le decían a uno chiquillo, ¿verdad? Y eso es mejor que nada, porque al final sí vas a tener algo, ¿verdad? Y ir escalando, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias por compartir estos mensajes, por trasladarnos sus preocupaciones y pues por también ilustrarnos en este tema de los seguros de vida. A ustedes las gracias enormes por acompañarnos en este foro del financiero y les invito que se mantengan atentos a nuestras redes sociales para que visiten nuevos foros que estaremos publicando. Y como siempre, si tienen dudas, si les interesa algún tema, escríbanos en nuestro sitio web, están las direcciones de todos los periodistas, pueden buscarlas y pues dejarles abierto ese canal para que nos sigan planteando sus interrogantes, sus preocupaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos y les esperamos en una próxima edición. Hay cosas que no siempre decimos, como cuánto nos importan nuestros seres queridos o cuánto queremos cuidarlos, incluso cuando no estemos. Un seguro de vida es la forma más silenciosa de decir, todo va a estar bien. Ahora tú puedes cuidar de ellos, sin complicaciones, sin cambios inesperados, con la tranquilidad de saber que todo está bajo control, porque debería sentirse así. Claro, seguro y a tu medida, acompañándote en cada etapa, respaldando tus ingresos e incluso devolviéndote lo que inviertes. Hoy, toma la decisión de asegurar el mañana, por ese futuro que solo tú puedes proteger. ASA, el león a su lado. Cada historia empieza con un primer paso. Y lo más valioso es lo que te impulsa a avanzar. Durante 15 años, evolucionamos juntos, con propósito, visión y la confianza que nos das cada día. Tu bienestar y el de tu familia es nuestra prioridad. BMI Costa Rica. 15 años de respaldo, compromiso y evolución.